Revelador. Un extraordinario diálogo en japonés transforma la vida del poderoso jefe de la mafia. La esquina de la calle 12 y la avenida Fresno se había convertido en un escenario de sombras y ecos lejanos. Alejandro el Tigre Martínez, a sus 42 años, se sentía como un rey sin reino. La confianza que había acumulado a lo largo de los años se desplomaba tras su reciente fracaso con el cartel rival. La sangre corría fría en su cuerpo mientras caminaba, atormentado por miradas acusadoras de aquellos que alguna vez lo consideraron un protector. Sus pensamientos eran un caos, su mente una tormenta en la que cada destello de luz era absorbido por una oscuridad creciente. La lealtad, que había sido su mantra, parecía desvanecerse entre sus manos. En su mente resonaban las risas de los más jóvenes, esos que alguna vez prometió guiar, ahora seducidos por las palabras de otros. Eres un tigre, pero el mundo no se rinde ante ti, se dijo en voz baja, mientras su pecho se apretaba de frustración. Su orgullo le gritaba que debía luchar, que debía recuperar su honor, pero una parte de él comenzaba a cuestionar el camino que había elegido. La familia, los valores, todo lo que había aprendido en su hogar parecía un eco distante en medio de su confusión. Caminando, sus pasos lo llevaron hacia un anciano japonés, de mirada sabia, que aunque pequeño de estatura, parecía ocupar el espacio a su alrededor con una calma imperturbable. Las palabras del anciano, en un español hendido, penetraron en su corazón. La vida, joven, tiene caminos difíciles, pero siempre debes mirar dentro de ti. Aquellas palabras resonaron como un canto en su mente, contraponiéndose a la furia y el miedo que había dejado esfumar su esencia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia creció en su pecho al pensar en su mano derecha, su amigo desde la infancia, quien había dado un giro traicionero por poder. ¿En qué momento se había convertido en un enemigo más que en un aliado? Cada paso que daba hacia la ruptura interna que estaba sintiendo lo hundía más en un abismo del que no sabía salir. Su mente, atrapada en el dilema de exigir respeto y, al mismo tiempo, de buscar comprensión, comenzaba a jugarle malas pasadas. Los recuerdos de su abuela, de enseñanzas olvidadas sobre la dignidad y la familia, emergían entre las sombras de su mente. La lucha de Alejandro era intensa, una tormenta que no solo afectaba su vida, sino también la de otros. La imagen de un joven del barrio, un reflejo de lo que él había sido, atrapado entre las tentaciones de poder y la lealtad a sus propios ideales, le atravesó como un rayo. Debería castigar sus errores o guiarlo hacia un futuro mejor. El diluvio de emociones lo abrumaba, cada vez más presionado entre el peso de su legado y la necesidad de evolucionar. En ese instante de gran confusión, visualizó el rostro del anciano, cuya presencia se había vuelto un faro en su tormenta personal, y anheló que su lección sobre la verdadera fuerza viniera pronto. Sin embargo, el destino tenía otros planes, el regreso de un enemigo antiguo, una sombra del pasado que amenazaba con devorar todo lo que había construido y el cambio que empezaba a tomar forma en su corazón. El dilema se tornó más que personal, se volvió crucial. Enfrentado nuevamente a decisiones drásticas, Alejandro se quedó mirándose al espejo de su propia alma. ¿Sería capaz de dejar que el odio ganara? ¿O encontraría el valor para romper las cadenas de la violencia y alzarla voz por un futuro que nadie comprendía? La atmósfera cargada de incertidumbre lo mantenía en vilo, con un destino que prometía ser más que un simple deseo de cambio. La noche caía sobre el barrio, y todo estaba por definirse. La oscuridad que envolvía el barrio era palpable, teñida por las decisiones que Alejandro enfrentaba. Caminaba hacia su hogar, sintiendo el peso de cada paso como un recordatorio de la urgencia de su situación. No era solo su vida lo que estaba en juego, sino el futuro de aquellos que dependían de él. Las palabras del anciano resonaban, agitando su conciencia. Mira dentro de ti, se repetía, buscando una respuesta a su creciente confusión. Al llegar a su modesta vivienda, vio su reflejo en la ventana. El hombre que miraba de vuelta tenía el rostro desgastado, surcos profundos de lucha y derrotas grabados en su piel.
No podía ignorar el hecho de que había construido su vida sobre cimientos de incertidumbre. El tigre, un apodo que había llevado con orgullo, empezaba a sentirse más como una trampa que como un honor. Alejandro tomó un respiro profundo, buscando claridad, pero en su interior la tormenta continuaba. La lección del anciano sobre la verdadera fuerza comenzaba a desenmarañarse lentamente. No se trataba solo de la fuerza física o de la autoridad que había cultivado. Era cuestión de resiliencia emocional, de capacidad para enfrentar no solo a los adversarios externos, sino también a los fantasmas internos que lo acechaban. Enfrentándose al espejo, se preguntó si era capaz de renunciar al poder que había atesorado, incluso si eso implicaba perder a quienes lo rodeaban. Fue entonces que una idea surgió en su mente: el poder no solo radica en la dominación, sino también en la capacidad de rehabilitar, de transformar el dolor en aprendizaje. Esta mentalidad requería que se enfrentara a su propio amigo traidor con un enfoque diferente. En vez de un ataque directo, podría abordar la traición como una oportunidad de redención. Así, delineó un plan. Cada movimiento sería calculado, cada palabra, escogida con cuidado. Sabía que debía contactar a aquellos que habían seguido a su amigo. Con una mezcla de estrategia y empatía, establecería un diálogo que desmantelaría la desconfianza y comenzaría a reconstruir una base de respeto. Pensarlo ya le hacía sentir una chispa de esperanza que había estado apagada por demasiado tiempo. Con cada noche que pasaba, el deseo de cambio cobraba fuerza. El tigre necesitaba un nuevo enfoque, una nueva forma de ser un líder que inspirara en lugar de provocar miedo. Comenzó a estudiar antiguos textos sobre liderazgo, buscando ejemplos de aquellos que habían transformado sistemas desde dentro. Para su sorpresa, descubrió historias de figuras que, aunque enfrentaron adversidades, optaron por la compasión antes que por la venganza, pero la tensión continuaba acumulándose. Mientras Alejandro planeaba su próximo movimiento, su ojo recibió la noticia de que su viejo enemigo, Cuervo, había comenzado a moverse nuevamente en el área. Anhelaba adquirir sus antiguas rutas y frenar su progresiva amenaza. Había llegado el momento de afianzar su nuevo enfoque, pero el desafío de detener a Cuervo podía volverse personal rápidamente. El sol se levantaba sobre el barrio, y con su luz venía una certeza inquietante. Alejandro ya no podía contemplar su viaje como un simple desafío personal. La escena que se había gestado en su interior ahora requería que se enfrentara a aquellos que lo habían traicionado, con el corazón comprometido a guiarlos en lugar de destruirlos. La lucha por su legado se tornaba cada vez más crítica, y la presión de sus decisiones necesitaba llegar a un desenlace pronto. El momento de la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Pero al mismo tiempo, un temor creciente se apoderaba de él. ¿Podría desafiar a su historia y salir transformado? ¿O caería nuevamente en el ciclo de venganza que tanto había intentado superar? Alejandro se despertó al nuevo día con una mezcla de ansiedad y determinación. La casa que solía ser un refugio ahora se sentía como una jaula. Cada rincón le recordaba lo que había perdido y todo lo que aún podía salvar. Decidido a no dejarse vencer por las sombras de su pasado, comenzó a prepararse para el desafío que se avecinaba. Sus planes se centraban en redimir a los que habían caído bajo la influencia de Cuervo. Sabía que un enfoque diferente era esencial, un cambio radical en su forma de liderazgo y, sobre todo, en su forma de ser. Mientras el sol iluminaba la habitación, una idea surgió con fuerza en su mente. Si quería conversar con sus aliados, necesitaba entender su perspectiva. En lugar de imponer su autoridad, tendría que escuchar, prestar atención a las preocupaciones y miedos que les corrían por las venas. Con ese objetivo en mente, se dirigió a una pequeña biblioteca que había acumulado en su vida. Allí encontró textos sobre comunicación efectiva y liderazgo transformacional. Se sumergió en ellos, convirtiendo cada página en una herramienta vital para su nuevo enfoque. La tarde llegó, y con ella, la inquietud. Se preparó para el primer encuentro del día. Se sentó en un viejo café donde los ecos de risas y conversaciones llenaban el aire. Allí, esperaría a algunos de los hombres que habían sido leales a su antiguo amigo. Tenía que ser honesto, mostrar vulnerabilidad. La idea le generaba un nudo en el estómago, pero sabía que debía hacerlo. La única manera de recuperar su poder era a través de la conexión humana real. Mientras aguardaba, su mente se llenaba de momentos pasados. Recordaba cómo había gobernado con miedo, cómo había utilizado la intimidación para controlar a aquellos a su alrededor. La culpa lo invadía. Sin embargo, la compulsión de cambiar lo mantenía resiliente.
su nuevo objetivo lo motivaba. Quería construir puentes, no muros. Cuando los hombres llegaron, un silencio incómodo se estableció. Alejandro respiró hondo, sintiendo el sudor en sus palmas. Comenzó a hablar, no sobre él, sino sobre los retos que enfrentaban. Compartió sus propias inseguridades, reveló su vulnerabilidad. Les habló de Cuervo y su amenaza, y de cómo ellos unían fuerzas para resistir juntos. Se sintió como si estuviera exponiendo un nuevo nivel de liderazgo, uno basado en la confianza y el respeto mutuo. Al principio, se encontró con miradas escépticas, pero poco a poco, la conversación fluyó. Se adentraron en sus historias, compartiendo no solo sus miedos, sino también sus sueños. Cada uno de ellos, en medio de sus luchas, comenzó a abrirse y a hablar de cómo deseaban dejar atrás el miedo que había definido su vida. Esa charla fue reveladora. Cada experiencia compartida se transformaba en un ladrillo para reconstruir su comunidad, incluso si ese camino seguía siendo incierto. Alejandro sintió que no solo estaba comunicando su deseo de cambio, sino que también estaba convirtiendo las lágrimas de sus historias en fuerza. Al final del encuentro, algo había cambiado en el aire. El entendimiento mutuo comenzaba a amortiguar la tensión que lo había asediado. Con el corazón latiendo fuerte, reflexionó sobre el poder de la empatía y la conexión en su vida. Por primera vez, sentía que no solo buscaba la redención para sí mismo, sino que estaba ayudando a otros a encontrar su camino. Sin embargo, apenas salió del café, recibió un mensaje inesperado. Era un aviso de que Cuervo había marcado territorio una vez más, dejando claro que no se detendría ante nada. La lucha por su legado había comenzado y ahora el tiempo se precipitaba. La satisfacción de un diálogo transformador pronto se vería eclipsada por la amenaza de un enfrentamiento inminente. El ciclo de su historia se estaba escribiendo, pero, ¿sería capaz de utilizar lo aprendido para enfrentar al enemigo que venía en camino? Su mente comenzó a correr tan rápido como su corazón, porque sabía que la batalla por recuperar su lugar estaba apenas comenzando. El mensaje de Cuervo resonó en su mente como un eco. Alejandro sintió que el peso de su pasado se estaba transformando en una presión abrumadora. Abandonó el café y se adentró en las calles, cada paso más decidido que el anterior. Su mente se afanaba en una tiranía de pensamientos, ponderando cómo había llegado a ese punto en su vida. La lucha interna era palpable. Podría haber elegido seguir la senda del dominio y el miedo, pero había decidido renacer, y cada día de autodescubrimiento demostraba que los viejos hábitos morían con una resistencia feroz. A medida que caminaba, se encontró con elementos de su vida anterior que lo frecuentaban, un grafiti con el símbolo de Cuervo, el murmullo de viejas disputas aún vivas en los recuerdos de los comerciantes locales. La sensación de impotencia se desvanecía lentamente al contrastarla con la nueva perspectiva que estaba formando. No podía cambiar el pasado, pero sí tenía la oportunidad de moldear su futuro. Su determinación se enfocó ahora en aprender más sobre lo que significaba ser un verdadero líder, alguien que puede inspirar sin recurrir a la intimidación. Sin embargo, debía ser astuto. Cuervo no solo era un enemigo, era un adversario hábil, cuya influencia iba más allá de lo físico. Alejandro pensó en lo que había leído sobre líderes que habían superado adversidades a través del conocimiento y la estrategia. Decidió que debía abastecerse de información, comprender realmente a su enemigo y desmantelar la imagen de poder que Cuervo había construido. En lugar de un choque frontal, buscaría debilitarlo desde sus cimientos. Esa misma tarde se dirigió a una de las tiendas de tecnología de la zona, donde supo que podría encontrar contactos que conocían a fondo las redes tecnológicas que giraban en torno a Cuervo. Al llegar, se presentó con confianza, explicando su intención de obtener información. Los jóvenes a su alrededor lo miraban con un interés cauteloso. Usó todo lo aprendido sobre comunicación efectiva en su discurso, transformando la conversación en un diálogo en lugar del monólogo que antes habría controlado. Poco a poco, se fue sumergiendo en el mundo digital, aprendiendo sobre espionaje y recolección de información. Las palabras de su nueva visión de liderazgo le resonaban aún en la cabeza. La clave estaba en unificar fuerzas y compartir visiones. En cada encuentro, no solo recibía datos, sino también historias de resistencia contra Cuervo. Cada pequeño relato era un recordatorio de que no estaba solo en su lucha. Otros también deseaban liberarse de la sombra del antiguo líder. Pero la revelación más significativa de aquel día llegó con un viejo conocido que apareció de repente. Javier, un antiguo compañero del círculo cercano de Cuervo. Había dicho adiós a ese mundo, buscando un camino diferente.
Era un momento crucial para Alejandro, pues Javier no solo traía información, sino también una perspectiva sobre lo que había llevado a otros a seguir a Cuervo, motivaciones que iban más allá del poder y la avaricia. En un rincón reservado del café, Javier compartió su experiencia. Relataba con firmeza cómo el miedo había sido el motor que lo impulsó a seguir, pero también reconocía que tras el patrón de coerción, había una humanidad olvidada. Alejandro lo escuchó con atención, absorbiendo cada palabra. Tantas veces había gobernado su vida a través del miedo, y ahora tenía una oportunidad de cambiar ese paradigma, no solo para él, sino para aquellos que lo rodeaban. Mientras reflexionaba sobre la valiosa información de Javier, una alarma sonó en su teléfono, otro mensaje de Cuervo, una nueva amenaza. Alejandro sintió que sus pulsaciones se aceleraban, era evidente que el tiempo se consumía rápidamente. La posibilidad de un enfrentamiento se preparaba en el horizonte, pero también nació en él una convicción renovada. Con cada pieza del rompecabezas que iba encajando, su determinación hacia resistencia crecía. Frente a la urgencia y la presión, Alejandro cuestionó su inminente paso. ¿Actuaría con desesperación como en el pasado o sabría aplazar la confrontación para ganar tiempo y conocimiento? En su interior sabía que la fuerza de su próximo movimiento dependería de la sabiduría acumulada en sus recientes aprendizajes. Volvió a mirar a Javier, su aliado inesperado, y comprendió que estaba en el camino correcto. La batalla no solo sería por su legado, sino por una nueva forma de liderazgo. Pero la pregunta seguía surgiendo, ¿sabía realmente cómo liderar en este nuevo mundo, donde la empatía se enfrentaba al miedo? La respuesta podría definir no solo su destino, sino el de muchos otros que esperaban la luz al final del túnel. Cuando se despidió de Javier, la tensión se había asentado en los dos. Sabían que el próximo encuentro no sería ordinario. Alejandro se quedó reflexionando sobre cómo confrontar a Cuervo y, una pregunta parpadeó en su mente. ¿Sería capaz de aplicar todo lo aprendido para superar a aquel que había sido su sombra por tanto tiempo? La lucha real había comenzado, y la arena en el reloj del destino se estaba agotando rápidamente. Alejandro salió del café con la mente entumecida, el eco de las palabras de Javier resonando en su interior. La lucha contra Cuervo no solo era una pelea por el control, sino un llamado a redefinir su propia existencia. Cada paso lo acercaba a una confrontación, pero también a una elección, seguir los pasos de su pasado o romper las cadenas que lo mantenían atado a él. Esa noche, se sentó en su pequeño escritorio, iluminado por la tenue luz de una lámpara. Era un espacio que antes había utilizado para planear sus movimientos, lleno de mapas y anotaciones desorganizadas sobre el territorio de Cuervo. Hoy, sin embargo, se convirtió en un campo de trabajo, una hoja en blanco donde comenzaba a esbozar el líder en el que quería convertirse. Con un cuaderno frente a él, comenzó a desarrollar sus ideas sobre un nuevo tipo de liderazgo, uno basado en la comprensión y la inspiración, en lugar de la intimidación. Mientras escribía, se dio cuenta de que la empatía fue el motivo por el cual Javier había decidido abandonar a Cuervo. No era suficiente conocer al enemigo, necesitaba entender a las personas que estaban bajo su dominio. Las historias de resistencia que había recogido pasaban con frecuencia por el dolor y la desesperación, pero además contenían hilos de esperanza que podrían ser el puente hacia una nueva realidad. Alejandro se detuvo en medio de una frase, contemplando el peso de su propósito. Mientras que Cuervo había prosperado en la creación de un reino de miedo, él podía cultivar un proyecto de confianza. Se preguntó, ¿cómo podía inspirar a quienes habían vivido bajo la opresión? ¿Era el tiempo de hablarles desde la vulnerabilidad y no desde la autoridad? El desafío era enorme, pero la certeza de que la transformación era posible ardía dentro de él como una llama que no esperaba extinguirse. A la mañana siguiente, se comprometió a visitar a algunos de los comerciantes que durante años habían sido explotados por Cuervo. Había tomado la decisión de reunirse con ellos, no para amenazarlos, sino para escuchar. Para que confiaran en su intención de cambiar el status quo. Este enfoque era arriesgado, pero se sentía en paz con su elección. Cada diálogo sería una oportunidad no solo para recoger información, sino para tejer vínculos genuinos. La forma en que abordara esas conversaciones podría influir en su capacidad para unir fuerzas en su contra. Mientras caminaba por las calles del barrio, cada paso le servía de recordatorio de sus antiguos errores, aquellos momentos en donde había permitido que el miedo dictara sus decisiones. El brillo del sol matutino traía consigo una sensación de renovación. Se sentía más ligero, más enfocado, había alguien nuevo en él,
Y esa nueva versión estaba decidida a no desvanecerse. Las horas pasaron mientras una serie de encuentros lo mantenía en movimiento. A medida que se adentraba en las charlas con los comerciantes, se dio cuenta de que su antiguo estilo, enérgico y amenazante, había sido eclipsado por una curiosidad genuina. Preguntaba, escuchaba, y más que nada, conectaba. Descubrió historias de lucha que resonaban con sus propias experiencias, y se percató de que no solo estaba construyendo un plan, sino también una comunidad de visiones compartidas. Sin embargo, un nombre emergía de las conversaciones, como una sombra que amenazaba el futuro que intentaba crear: Cuervo. Era innegable que el mensaje del antiguo líder seguía capturando las mentes de muchos, incluso entre aquellos que abrían su corazón a Alejandro. Cada historia de desafío incluía una referencia a Cuervo, no como una figura de terror, sino como parte de un sistema que había esclavizado su voz y su autonomía. El enfrentamiento directo se sentía inminente, pero no así su resolución. La urgencia de actuar contrastaba con el deseo de haber construido una base sólida primero, pero sin una alternativa visible, la acción era un dilema. ¿Tonificaba la urgencia o cultivaba la paciencia? Cuanto más conversaba, más se dio cuenta de que la respuesta no era sencilla, pero cada conexión que formaba lo dirigía hacia un propósito claro. En lo profundo, la convicción se arraigaba en que el verdadero desafío no era solo sobre cómo derribar un imperio, sino también cómo establecer uno nuevo que sirviera a la gente y no a los temores. Cada interacción construía un nuevo entendimiento, pero también una incertidumbre. Podía estar abriendo la puerta a la resistencia, o bien a una explosión de reacciones que podrían desbordar su esfuerzo. Al regresar a su casa, una notificación iluminó la pantalla de su teléfono. Era un mensaje de alguien inesperado: necesitamos hablar. Hay un plan en marcha. Su corazón se aceleró al ver el nombre del remitente, un antiguo asociado de Cuervo, que parecía haber encontrado una grieta en el sistema. Alejandro sintió que la tensión se acumulaba en el aire. Había sido un paso hacia lo desconocido, y la decisión de abrir esa puerta podría cambiarlo todo de una vez por todas. ¿Estaba preparado para aquello? La línea entre combatir el miedo y abrumarse con el temor se desdibujaba cada vez más. En el umbral de lo que sería el siguiente gran reto, Alejandro sabía que era hora de descubrir cuál sería su verdadero destino. La lluvia empezó a caer de manera implacable. Las gotas golpeaban la ventana como un recordatorio de los momentos inciertos que se avecinaban. Alejandro observaba la claridad del cielo oscurecerse mientras pensaba en el encuentro con el antiguo asociado de Cuervo. Esa invitación al diálogo lo llenaba de inquietud, pues cada palabra que podía pronunciar llevaría consigo el peso de una transformación social que estaba apenas comenzando a esbozarse en su mente. No había más tiempo para dudar. La idea de permitir que Cuervo continuara su reinado del miedo lo llenaba de desasosiego. En su interior, la lucha se intensificaba. Por un lado, estaba la urgencia de actuar, de impedir que otro día más pasara sin que sus acciones hicieran mella en el antiguo sistema. Por el otro, la necesidad de construir alianzas auténticas, de hacer que la comunidad comenzara a confiar en él como el nuevo líder que deseaba ser. Esa tarde, decidió revisar sus notas ante la inminente reunión. Vocablos de esperanza y determinación llenaban las páginas, pero un pensamiento lo interrumpió. ¿Las palabras que había preparado serían suficientes para enfrentar a un hombre como Cuervo? ¿Podía arriesgarlo todo en una sola conversación? La tensión en su pecho aumentaba con cada pregunta no respondida. Mientras organizaba sus conceptos sobre el liderazgo, un impulso lo llevó a profundizar en investigaciones sobre métodos de persuasión y conexión emocional. En su búsqueda, descubrió un libro escrito en japonés que explicaba técnicas de comunicación entre líderes y grupos oprimidos. Esa lectura resonó en él, como si hablara directamente a su situación. Los principios que allí se exponían hablaban de vulnerabilidad como fuerza, de la importancia de ser un oyente activo. Si realmente quería establecer un cambio, debía aprender a conectar de manera profunda con las ansias de libertad de la gente. La noche llegó y Alejandro se armó de valor. El mensaje que había recibido lo había dejado en un estado de excitación y temor. Enfrentarse a un aliado de Cuervo no sería fácil. Su pasado, como un punto de no retorno, siempre amenazaba con volver a atraparlo en la violencia y la intimidación. Pero ahora había demasiado en juego. Su deseo de cambiar el rumbo le daba una determinación hasta entonces desconocida. Cada paso hacia la reunión era un recordatorio de lo que realmente aspiraba a construir. Al llegar al lugar del encuentro, un bar oscuro pero acogedor,
sintió los latidos de su corazón resonar en sus oídos. Las luces suaves generaban un ambiente cargado de expectativa. Las mesas estaban ocupadas por otros, pero él solo veía un punto, un hombre de mediana edad, con un aire de confianza que desbordaba. Era el antiguo asociado, quien no solo conocía a Cuervo, sabía cómo funcionaba la mente de aquellos que habían sido manipulados por el miedo. Hemos llegado a un punto crítico, dijo el hombre al notar su presencia. Pero necesitamos entender que el cambio no vendrá solo de palabras, sino de experiencias compartidas. Tienes que ser realmente uno de ellos, Alejandro. Su voz era clara, pero las implicaciones pesadas. No se trataba solo de hablar, era un llamado a la acción que desafiaba su propia existencia. La conversación fluyó en forma de estrategias y tácticas, pero cada vez que Alejandro abría la boca, se sentía cada vez más atrapado en el vendaval de su propio dilema. Prestar atención a la riqueza de las palabras del hombre requería un esfuerzo mental increíble. Cuanto más se sumergía en la ideología de su interlocutor, más se enfrentaba a sus propias inseguridades. Briefing tras briefing, el rostro de Cuervo se hacía más nítido en su mente, un temor que había intentado trascender. El antiguo asociado continuó: el poder no proviene del miedo, sino de la conexión. El próximo paso debe ser construir una red sólida, no solo confiando en las promesas de renegociación que no llevarán a nada. ¿Te atreves a mudar las palabras en acciones? Este es solo un inicio. La idea de acción resonaba profundamente en él. Alejandro sabía que su viaje estaba apenas comenzando, y la conversación no solo representaría un cambio de enfoque en su lucha, sino también un nuevo camino en su autodescubrimiento. La revelación final del hombre fue lapidaria: ¿qué vas a hacer, Alejandro? ¿Vas a seguir viviendo a la sombra de Cuervo o comenzarás a escribir tu propia historia? La tensión llenó el aire mientras esas simples preguntas empezaron a formarse dentro de su mente como un eco inquietante. Alejandro sintió el peso de su destino en sus manos. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso? La decisión crucial estaba al alcance, pero las ramificaciones eran inciertas. La línea entre el triunfo y la tragedia se dibujaba cada vez más claramente, y la noche prometía un desenlace inesperado. La conversación con el antiguo asociado de Cuervo resonaba en la mente de Alejandro como un eco persistente. Cada palabra, cada frase, se entrelazaba con la necesidad que sentía de surgir de las sombras. A medida que caminaba de regreso a casa, su mente no podía dejar de repasar los puntos clave que había discutido, pero también luchaba con la presión que sentía. Su reciente descubrimiento de la vulnerabilidad como fuerza lo inquietaba. ¿Cómo podría un hombre basado en el miedo mostrarse vulnerable? Las horas transcurrieron, a pesar de su agotamiento, no pudo cerrar los ojos. En su mente, las imágenes del bar se superponían con sus temores más profundos. Decidió, entonces, anotar sus pensamientos en un cuaderno. Ese acto, que antes había sido un simple desahogo, se transformó en un ritual de claridad. Escribió sobre lo que significaba ser un líder y cómo podría conectar con aquellos que se habían sentido impotentes durante tanto tiempo. Las palabras fluyeron, casi fuera de su control, dejando al descubierto sus dudas, sus esperanzas y su deseo de libertad. El día siguiente llegó con una determinación renovada. Alejandro sabía que el cambio requería acción. Realizó un pequeño experimento con la idea de la conexión. Decidió ser auténtico y escuchar a quienes lo rodeaban. En su camino hacia el trabajo, se encontró con un vendedor de flores. Miró a los ojos del hombre, sonriendo sinceramente, y le preguntó acerca de su día. El vendedor, sorprendido por la atención genuina, comenzó a abrirse sobre su vida. Ese breve intercambio le mostró el poder de la conexión humana. La vulnerabilidad no era un signo de debilidad, era una invitación a formar relaciones auténticas. Por primera vez, experimentó cómo sus miedos se desvanecían cuando compartía espacio emocional con otra persona. Fue esta experiencia la que le dio una idea sobre cómo podría abordar a Cuervo. No solo se trataría de confrontar, sino de conectar. Alejandro comenzó a diseñar un plan, crear espacios para que otros compartieran sus historias, sus dolores y sus aspiraciones. Con cada paso en este nuevo camino, se fue sintiendo menos como un impostor y más como un verdadero líder en construcción. Días se convirtieron en semanas mientras se sumergía en este proceso creativo. Decidió iniciar encuentros con su grupo más cercano de amigos y compatriotas. En esas reuniones, las historias compartidas forjaban conexiones,
y esa red poco a poco empezó a convertirse en una comunidad de confianza. Sus habilidades como comunicador se fortalecieron. Comenzó a descubrir talentos ocultos que ni él mismo sabía que poseía: el arte de la mediación, la empatía activa, el valor de sostener el silencio mientras otros hablaban. Sin embargo, cada avance venía seguido de dudas. A menudo, la sombra de Cuervo aparecía en sus pensamientos, haciendo que cuestionara si realmente podría sostener este nuevo camino. Cuando miraba hacia el futuro, la imagen de un enfrentamiento inevitable con su antiguo adversario siempre estaba presente. Sería capaz de utilizar sus propias palabras para desmantelar el miedo que Cuervo había sembrado. Su vida se estaba transformando, pero la pregunta se convertía en un mantra inquietante: ¿cuánto estás dispuesto a perder, Alejandro? Esta pregunta lo quemaba por dentro y llenaba sus días de una mezcla de emoción y temor. La noche antes de un nuevo encuentro programado con Cuervo, se encontraba sentado en la oscuridad, la mente agitada. El desafío estaba al frente, y la voz del antiguo asociado reverberaba en su interior: el próximo paso debe ser construir una red sólida. Alejandro comprendió que no podía llevar a cabo esta tarea en solitario. El día amaneció y la realidad se llenó de promesas. Sin embargo, un mensaje inesperado iluminó su teléfono: Cuervo quiere hablar contigo, y no aceptará un no por respuesta. La sensación de que estaba llevando su lucha a un nuevo nivel le provocó una mezcla de adrenalina y pavor. Era el momento de la verdad, y la pregunta latente que lo acompañaba. Desde hacía semanas ahora se curvaba nuevamente en su mente: ¿podrías arriesgarlo todo para rescatar lo que realmente cuenta? Alejandro sintió que su destino se delineaba en esos momentos críticos, y la posibilidad de una confrontación tanto externa como interna parecía inminente. La noticia del mensaje de Cuervo caló hondo en Alejandro. No era solo la amenaza velada lo que lo inquietaba, era la realidad de su propia transformación en un líder. Había pasado semanas cultivando conexiones, enseñando a otros a ser vulnerables como él lo había aprendido a hacer, pero ahora su mundo se tambaleaba en la cuerda floja. La confrontación con Cuervo no significaba solo el regreso al pasado, significaba la prueba definitiva de su nuevo yo. De pie frente al espejo esa mañana, observó al hombre que había sido y al que estaba en proceso de convertirse. El reflejo le devolvía una mirada entre decidida y temerosa. Con un suspiro profundo, se preparó para lo que podía ser una charla definitiva. Cada palabra que había escrito en su cuaderno resonaba en su mente, recordándole que había más en juego que su propio bienestar. Había personas dependiendo de su valentía. No obstante, el momento de la reunión llegó más rápido de lo que había imaginado. Cuando entró al lugar de encuentro, una sala privada en un restaurante elegante, sintió el peso del ambiente. La luz tenue y los murmullos de fondo contrastaban drásticamente con la tormenta emocional que lo acompañaba. Cuervo ya estaba allí, recostado en su silla, una imagen de calma que destilaba poder. Un saludo neutral, un movimiento de cabeza, y la batalla psicológica comenzó. Alejandro se sentó frente a él, su mente corriendo a 1000 por hora. Decidió romper el hielo. En lugar de abordar el tema de su relación, habló sobre la vulnerabilidad, sobre cómo era un requisito para formar conexiones auténticas. Cuervo lo miró sin parpadear, como si la idea fuera extraña y, a la vez, amenazante. Sin embargo, a medida que Alejandro compartía historias de su grupo, de sus amigos, sus almas y los logros que habían alcanzado juntos, un cambio sutil se reflejó en la expresión de Cuervo. No obstante, los recuerdos de sus encuentros pasados pronto comenzaron a invadir a Alejandro, y con ellos la desconfianza. Cuervo era un maestro del miedo, había construido su imperio sobre la intimidación. Alejandro lo sabía, pero al mismo tiempo, la vulnerabilidad que había comenzado a cultivar le daba una oportunidad, la posibilidad de confrontar a Cuervo con algo nuevo, una forma de resistencia que no era violenta, sino auténtica. Cuando Cuervo comenzó a hablar, sus palabras eran cortantes, una mezcla de rechazo y burla. Alejandro se sintió pequeño por un instante, como si todo lo que había construido estuviera en peligro de derrumbarse ante la frialdad de su antiguo enemigo. Sin embargo, en su interior, algo se encendió. La duda que siempre había dominado su vida comenzó a transformarse en una llama de determinación. Decidió no dejar que Cuervo lo desmontara. En lugar de replicar con agresión, desvió la conversación hacia las implicaciones de continuar con la misma dinámica de miedo. Había un desafío implícito en su tono, y a cada segundo, la atmósfera se cargaba con una tensión palpable. Así, la conversación se tornó en un duelo de visiones.
Alejandro defendía la idea de que el poder verdadero radica en la conexión, mientras que Cuervo insistía en que el miedo era la única forma de control. En ese tira y afloja verbal, el eco de la pregunta que lo había estado atormentando resonó una vez más. ¿Cuánto estás dispuesto a perder? Finalmente, Cuervo se inclinó hacia adelante, su mirada intensa desgarrando la calma que había logrado reunir. No tienes idea de lo que pienso hacer, sentenció, desafiando a Alejandro a enfrentar no solo sus temores, sino también su nueva identidad. Era evidente que la situación se estaba convirtiendo en un punto crítico. Alejandro sentía la necesidad de hacer una elección, seguir el camino de la valentía o sucumbir nuevamente al miedo. La sala parecía girar alrededor de él mientras se decidía, su corazón latiendo con fuerza. El momento de la verdad había comenzado a desbordarse, y la respuesta que daba a su propia naturaleza definiría su futuro, desenfrenado por la urgencia del momento. Alejandro tomó una decisión y dejó que su voz, cargada de resonancia emocional, cortara el aire helado entre ellos. No me quedaré mudo esta vez. Lo que haces tiene consecuencias, Cuervo. Su afirmación era clara y resonante, como un eco que se negaba a desvanecerse. Mientras la tensión estallaba, el camino a seguir se iluminaba. ¿Sería capaz de sostener este nuevo camino en un mundo donde la lucha por la autenticidad podría tener un alto precio? La pregunta que se había transformado en un mantra aguardaba su respuesta al borde de un abismo, y la línea entre el miedo y la libertad se difuminaba lentamente. Alejandro sintió como la tensión en la sala era palpable, como un hilo delgado que podía romperse con la más mínima provocación. Cuervo mantenía su mirada fija, una mezcla de desdén y sorpresa que él no podía descifrar del todo. Sin embargo, en su interior, Alejandro sabía que había cruzado un umbral. La decisión de no callar había encendido un fuego que ya no podía apaciguarse. El silencio se alargó, y las palabras de Cuervo aún reverberaban en su mente, amenazantes y tentadoras. La idea de estar en una confrontación tan directa lo llenaba de un extraño sentido de poder. Si bien el miedo había sido su compañero mucho tiempo, ahora empezaba a verlo como un combustible. Tal vez, al final, podría transformarlo en energía creativa en vez de destructiva. Consecuencias, repitió Cuervo, como si el sonido de esa palabra le resultara extraño. Se recostó en su silla, dejando escapar un suspiro que denotaba una mezcla de burla y contemplación. Eres un idealista, Alejandro. Crees que puedes cambiar el juego con palabras. Pero este mundo no se rige por ideales, sino por la fuerza. ¿Y qué fuerza es esa, Cuervo?, respondió Alejandro, afianzando su postura. ¿La que controla a través del miedo? ¿La que oprime lo que no puede entender? Su voz resonaba con una convicción que le era nueva, un eco de las lecciones que había aprendido en su trayectoria hacia el liderazgo. La expresión de Cuervo se endureció. El miedo es una herramienta. El problema es que los débiles solo saben construir redes de apoyo, mientras que los fuertes construyen imperios. Podría ser más que un imperio del miedo, Cuervo. Alejandro estaba decidido, la conversación debía cambiar. Siempre puedes decidir ser un líder que une en vez de uno que divide. La fortaleza verdadera no consiste en intimidar, sino en inspirar. Un resplandor fugaz cruzó el rostro de Cuervo, quizás era la chispa del desafío o el atisbo de una consideración. Alejandro decidió aprovechar la oportunidad. Te ofrezco un trato. Pensemos en una nueva manera de hacer las cosas. No tiene que haber más violencia. Hasta tú podrías beneficiarte de un cambio. No solo por mí, sino por aquellos que te rodean. Cuervo lo miró fijamente, y durante un momento, el tiempo pareció detenerse. Alejandro pudo sentir una segunda de duda, un instante en que el poder del miedo se tambaleó ante la fuerza de una idea. En esos instantes eternos, Alejandro se dio cuenta de que estaba explorando no solo una nueva dinámica con Cuervo, sino también una nueva faceta de sí mismo. La conversación se desplazaba hacia un territorio desconocido. La posibilidad de que Cuervo pudiera ser más que su rol anterior lo aterraba y emocionaba a partes iguales. La vulnerabilidad que había asumido empezaba a cobrar sentido en ese intercambio casi satánico y electrizante. ¿Qué pasa si fracaso?, pensó, temiendo lo que esa respuesta podría implicar. Pero ahora, la pregunta que antes lo había paralizado resultaba menos amenazante. Había mucho en juego, pero el riesgo era proporcional al crecimiento personal que estaba experimentando. Cuervo rompió el silencio de golpe.
Tus ideales son hermosos, Alejandro. Pero en este mundo, se necesita más que palabras. Se necesita acción. La amenaza estaba presente, pero también una curiosidad inesperada. Fue en ese instante que Alejandro se dio cuenta de que su transformación no dependería solo de enfrentar a Cuervo, sino de sostener su verdad ante el desafío y el miedo, no solo del otro, sino de sí mismo. Sin embargo, algo aún se cosía en la mente de Cuervo, y la conversación no había llegado a un final favorable. La tensión seguía flotando, una sombra sobre el inicio de un posible entendimiento. Alejandro sintió que la lucha estaba lejos de terminar. Una última mirada entre ellos dejó claro que más que una guerra de palabras, esta se convertía en una danza intrincada de poder, donde cada movimiento tendría su reacción. Al salir del restaurante, el aire fresco parecía traer consigo una nueva determinación, pero también una sombra de inquietud. ¿Estaré preparado para lo que viene?, se preguntó. Sin respuesta clara, se apretó los puños, consciente de que había cruzado una línea, pero no había indicado a dónde lo llevaría. La verdadera batalla estaba aún por venir. La pregunta era si podía sostenerse en el camino que había comenzado a trazar. ¿Podría realmente ser un líder en un mundo lleno de sombras? La noche había caído una vez más sobre el barrio, pero Alejandro el Tigre Martínez ya no se sentía como un rey sin reino. Había descubierto un nuevo propósito, un camino que le otorgaba un significado hasta ahora desconocido. En el entorno de sombras y ecos, aquella vez, era su propia voz la que resonaba con confianza. La reunión con Cuervo había sido una revelación, no solo para él, sino también para su antiguo enemigo, quien empezaba a ver el poder de un nuevo tipo de liderazgo, basado en conexiones genuinas. Después de aquella conversación, Alejandro se comprometió a seguir adelante con su transformación. Comprendió que el cambio no solo se trataría de enfrentar a Cuervo, sino de construir un legado que sirviera a su comunidad. Había logrado conectarse con aquellos que, alguna vez, se sintieron atrapados en el ciclo del miedo. Al hacerlo, se dio cuenta de que, al abrirse, estaba permitiendo que los demás también compartieran sus historias, sus aspiraciones y sus miedos. Con cada paso que daba, su figura se había vuelto más sólida. Los murmullos sobre su antiguo reinado de terror empezaron a disiparse. La comunidad comenzó a forjarse en torno a un nuevo ideario, el poder compartido, la empatía y la colaboración como formas de resistencia. En las semanas siguientes, Alejandro organizó una serie de encuentros con su grupo de amigos y antiguos leales. Los espacios que antes habían sido lúgubres se transformaron en lugares de encuentro donde las risas resonaban, y las historias de superación se entrelazaban con planes concretos para enfrentar a Cuervo. La idea de un encuentro abierto resonó con fuerza. Alejandro propuso una reunión comunitaria donde todos pudieran expresar sus opiniones, un espacio seguro donde el miedo no tuviera cabida. Al convocar a la gente del barrio, se sintió como un líder verdadero, uno que había logrado conectar con el alma de su comunidad. El día señalado llegó y el lugar estaba abarrotado. La energía en el aire era palpable, había un sentido de unidad, un deseo de cambiar las cosas para siempre. Mientras escuchaba las historias compartidas, sintió una oleada de emoción. La vulnerabilidad que había considerado una debilidad ahora era la fuente de su fortaleza. El pasado de miedo y manipulación se desvanecía, y en su lugar, emergían nuevos lazos de confianza. Cada voz era un ladrillo en la construcción de un futuro diferente, y Alejandro lo sabía. El clima de cambio se intensificó aún más cuando la noticia de una próxima reunión entre él y Cuervo surgió en los rumores del barrio. Esta vez, buscaremos un acuerdo, se decía, pero con un matiz inusitado, no sería un encuentro de amenazas, sino un diálogo. Sin rencores, sin intentos de dominación. La meta era clara, encontrar puntos de acuerdo para dar a cada uno un nuevo rumbo. Cuando finalmente se presentaron frente a frente, la tensión en el aire era diferente. Ambos habían cambiado. Cuervo, por primera vez, parecía escuchar con atención. Nuestras comunidades necesitan un cambio, dijo Alejandro, su voz firme. Propuso un pacto, un proceso donde ambos dejarían de lado sus diferencias para construir un futuro sin miedo. Mirar al pasado como un aprendizaje, no como un obstáculo. Para sorpresa de todos, Cuervo asintió, por un momento dejando entrever que, más allá del poder, había un deseo de paz. Así, se sentaron a discutir términos, y aunque el camino sería arduo, ambas partes sabían que estaban escribiendo un nuevo capítulo.
Alejandro había demostrado que su transformación personal no solo era posible, sino también valiosa. La comunidad ya no lo veía como un tigre temido, sino como un líder que había aprendido a dejar su orgullo a un lado y abrazar la vulnerabilidad como un camino hacia la verdadera fortaleza. El día del encuentro marcó un cambio radical. A medida que los vientos de la modificación soplaban sobre el barrio, Alejandro se permitió sonreír. Había logrado recuperar su honor, no a través de la intimidación, sino con comprensión y poder compartido. El antiguo apodo ya no pesaba sobre sus hombros, se convertía en un símbolo de un nuevo comienzo, en el que el respeto ganaba en lugar del miedo. Finalmente, en el último rincón de su mente quedó la imagen del anciano japonés, cuya voz resonaba en su interior: la vida tiene caminos difíciles, pero siempre mira dentro de ti. Alejandro sintió que, por fin, había encontrado su camino y la esencia de su liderazgo. No solo había logrado conquistar su propia sombra, sino que también había inspirado a otros a hacer lo mismo. El tigre había renacido, pero lucía un nuevo pelaje, el de un líder transformado sobre el que finalmente iluminaba un camino de esperanza. Ahora, es momento de que ustedes también sean parte de esta historia de transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Quiero escuchar sus reacciones y teorías sobre el desenlace, así que comenten abajo. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión transformadora. Este es el momento de mostrar su apoyo a este canal.